por esas palabras. Gracias, Elena, por esta invitación. Yo siempre he dicho que cuando uno sabe algo y no lo dice, que no sabe nada. Y 40 y tantos años de investigación, aquí he traído una muestra, pero creo que son 12 los libros que he publicado ya de tradiciones orales, y lo único que pretendo es realmente transmitir una serie de experiencias, vivencias y sobre todo recopilación de una serie de datos y de copillas, como dice Manolo, tan interesantes. Y muchas gracias por esta invitación y bienvenidos a todos. Voy a empezar por una cita interesante porque me parece bien. Mi programa de obligaciones para la semana que entra. Lunes, conferencia de X. Martes, conferencia de Y. Miércoles, conferencia de Z. Jueves, conferencia mía. Dios mío, líbrame de las conferencias. Mi vida se me desgasta sin fruto en una sucesión de conferencias. Eso no lo digo yo, lo dice Ramos Alonso. Yo no quiero ser conferenciante. Me he disfrazado de conferenciante, pero quiero ser y quiero dar una charla. Y quiero fundamentalmente dar a conocer o seguir un orden. A lo mejor parece un poco que os pueda desviar, os pueda despistar, pero la clave está, todo esto es material. Yo ya he traído los 12 libros que he publicado, pero he traído lo relativo a Antequera nada más, que es lo que nos interesa hoy, ¿no? Pero lógicamente lo mismo que ocurre en todas las materias de cualquier asignatura que se estudie, siempre hay una pequeña introducción que tiene que ser un poco árida, un poco brusca, que nos introduzca en la materia. Y eso es lo que voy a hacer, son 4 folios lo que voy a ver. El resto cantaré, haré lo que queráis, si la voz me lo produce, me lo permite, pero sobre todo yo lo que pretendo es que nos concienciemos de lo que ha significado el carnaval y de lo que puede significar y sobre todo de cómo debemos aprovecharlo ahora, que es lo que nos interesa fundamentalmente. Entonces, empiezo. Hace ya años, en la transición, escribí yo que la celebración del carnaval no se parecía en nada a cómo se hacía años atrás en Antequera, e hice lo imposible para recuperarlo. A ello colaboró también este libro de Juan Campos, que Juan Campos y yo publicamos con coplas de personas mayores que cantaban antes de la Guerra Civil. Entonces dije, y mi amigo Manolo, que está aquí, lo sabe perfectamente, que el carnaval era irrecuperable. Y con todo mi pesar tengo que decir que lo sigue siendo, y es sencillamente porque la sociedad ha cambiado totalmente. Antes solo había 4 fiestas al año de 3 días. Os recuerdo que el descanso dominical se aprobó en España en 1904, pero poco caso se le hizo en Andalucía, ya que es un pueblo eminentemente agrícola y rural, y en el campo hay que regar, segar, arar, coger aceitunas, trillar, siempre haga frío, calor, sea domingo, sea lunes, sea martes, o sea lo que sea. Entonces yo recuerdo incluso con 9 años regar un domingo rápido, una parcela pequeñita como esta, pero tenía que salir corriendo a lavarme, entonces no había ducha corriente, no había agua corriente en la casa para ir a misa mayor, porque era lo único que te permitía, sobre todo a los niños y mujeres, pues los hombres estaban en el campo totalmente. Por tanto, hay que tener eso en cuenta. Por otra parte, hay más datos, ¿no? Los jóvenes nunca han tenido 3 días de fiestas semanales como lo tienen ahora el botellón. Es que viernes, sábado y domingo es día de fiesta para ellos. Y ya, como el domingo tienen que viajar para irse a la universidad sobre todo, está ya dándose los jueves. Entonces, jueves, viernes y sábado prácticamente es fiesta para ellos. Por tanto, ese sentido no lo tiene. Incluso antes no se pregonaba ninguna de las fiestas. Había pregoneros oficiales. Yo he escrito muchos artículos y algunos, yo lo titulé el oficio de pregonero, que había en cada ayuntamiento alguien que anunciaba la fiesta, anunciaba todo lo que pasaba y demás,
pero ahora pues hay otros medios y no existe como ahora el dar pregón ante una feria concreta o una fiesta concreta o determinada, y tampoco existía Fitur, que hay que vender, y lógicamente Antequera hace muy bien en vender la Semana Santa en Fitur más que el carnaval, vende más y es mucho más importante desde el punto de vista atractivo para la gente la Semana Santa que el carnaval, y por eso se presenta antes del carnaval pues el cartel de Semana Santa, y ya está anunciado mucho más cosas y demás. Por otra parte, tenemos que reconocer que el carnaval necesita de personas activas y participativas que lo hagan visible, viable, como lo demostraron el viernes pasado los que anunciaron el carnaval de este año, los del Cardeo, con esa visión tan interesante que nos ofrecieron sobre su trayectoria, el interés que mostraron en ir agregando a más personas y sobre todo a los hijos, algo fundamental para que sigan las tradiciones. Hoy cada vez somos más pasivos. Muy original fue darle vida a las estatuas de nuestra ciudad, eso me encantó, porque esa pasividad puede también tener vida, y ese darle vida a la escultura me pareció una idea muy buena. Hoy nos gusta que las cosas se nos den hechas, y colocados en la acera, observaremos y nos divertiremos viendo cómo desfilan las personas disfrazadas o los conjuntos musicales, pachangueros o demás categorías, de igual manera que vemos la cabalgata de reyes, de feria, de procesiones de Semana Santa u otra. Porque a las personas les interesa el espectáculo en sí, independientemente de que sea carnavalesco, religioso, lúdico, cultural, deportivo, etc. Nos gusta que nos diviertan y por eso nos viene bien el dicho de panem et circenses, pan y circo, famosa frase acuñada a final del siglo I, principio del siglo II después de Cristo, por el poeta satírico latino Juvenal. Hasta hoy no he comprendido con exactitud lo que afirmaba Caro Baroja cuando escribió aquello, desde que el momento en que todo se reglamenta hasta la diversión siguiendo criterios políticos y concejiles, atendiendo a ideas de orden social, buen gusto, disciplina, etcétera, etcétera, el carnaval no puede ser más que una mezquina diversión de casino pretencioso. Todos sus encantos y turbulencia se acabaron. Yo pensaba que era una crítica inocente de mí hacia los ayuntamientos y más concretamente a los concejales de cultura, pero no. Baroja, por lo que hoy vemos, se refería, así lo interpreto yo, a que el pueblo no tiene ganas de esforzarse en hacer nada por iniciativa propia. Se refería a que hoy no estamos dispuestos a hacer nosotros los que nos divirtamos siendo el objeto mismo de la diversión. Se refería a que hoy preferimos que nos den la diversión hecha y a que nosotros solo tengamos que poner el cuerpo fijo en una acera durante unas horas. Se refería a que preferimos ver disfrazados a otros antes que vernos disfrazados a nosotros mismos. Se refería a la incapacidad que hoy se tiene de improvisar de entre la ropa y objetos viejos que se acumulan en las casas o pisos, antes en los baúles, un disfraz que de verdad haga reír por su imaginación, su rareza o su tipismo. En lo que creo que se equivocó Caro Baroja fue en pensar que los concejales de cultura habían matado el carnaval, ya que ha sido todo lo contrario. Gracias a ellos podemos divertirnos, aunque solo sea una tarde-noche de carnaval. De ahí la vigencia de la frase de Juvenal a la que he hecho referencia antes. Pero hablemos un poco del sentido del carnaval. ¿Dónde quedó aquel sentido histórico y social del carnaval? Mientras el hombre ha creído, decía Caro Baroja, que de una u otra forma su vida estaba sometida a fuerzas sobrenaturales, el carnaval ha sido posible. Hoy, que no se comulga tanto con esta idea, nos preguntamos, ¿dónde quedó aquel cambio de papeles, roles, en donde el hombre se desahogaba sus instintos femeninos disfrazándose de mujer, la mujer desahogaba sus instintos masculinos al hacerlo de hombre, el cura de seglar, el seglar de cura, el niño de anciano, el anciano de niño, etc., pasó a la historia? Hoy estamos convencidos de que se ha dado con la tecla del carnaval que quiere la gente y que le gusta. Estamos pues en el camino de recuperación, yo más bien diría renovación o restauración del carnaval. Estamos pues de enhorabuena. Y es que durante estos días el pueblo suele estar bastante entretenido con los concursos de disfraces,
con los concursos de coplilla, con los desfiles de murgas. Pocas murgas se ven, aunque era lo que en estas tierras en épocas pasadas se daba. Ni tampoco comparsas, que eran tan famosas en Antequera. Y hemos recogido mucha copla de las comparsas de Antequera antes de la guerra. Y en cambio sí aparece la palabra nueva, chirigotas. No es lo mismo. La murga, hay una diferencia, aunque parezca que no. Yo siempre he sido partidario, ya lo he dicho cuando he hablado una vez de Halloween, que me parece muy bien traer, sumar, pero nunca restar. Entonces, que se haya perdido la palabra murga, a mí me produce una pena enorme, porque hay una gran diferencia. La murga, lo dice por definición el diccionario, es una orquesta de personas sin formación musical ninguna, que con instrumentos rudimentarios, inventados y creados por ellos, distraían a la gente cantando coplas fundamentalmente picantes, como algunas cantaré yo después, si tenéis ganas y tenemos tiempo. Mientras que la chirigota, sin embargo, llevaba fundamentalmente instrumentos ya consolidados y admitidos, y sus coplillas eran fundamentalmente satíricas y humorísticas. Por tanto, hay una diferencia, y es una pena. Y yo tengo que decir que cuando se restauró, o se intentó restaurar el carnaval aquí en Antequera, pues se trajo chirigotas, en este caso de Cádiz, y vino fue en el Teatro Torcal, una murga de Benamejí, que lo hizo fenomenal. El pueblo entero, el Teatro Torcal entero, se levantó aplaudiendo. Y no se le dio ni una mención ninguna. ¿Por qué? Textualmente se dijo, no se adapta a las bases del certamen. Y me acuerdo que el director de la murga salió diciendo, señor alcalde, de esto se arrepentirá usted, porque lo que tiene que exigir, lo que debe imperar en esta zona, todo esto lo enseñaré después, es de Norma, lo he recopilado yo, eso está subvencionado por fondos europeos. Es un cuaderno de 8, o sea, un estuche de 8 cuadernillos he traído yo solo, que hice yo personalmente, y efectivamente nos estamos arrepintiendo. Me parece muy bien que se adapte la chirigota, pero que se pierda la murga, a mí me da mucha pena. Estoy convencido de que a los antequeranos en general y a todas las personas de cualquier lugar que sea, nos gusta más ser espectadores pasivos que actores activos de los actos lúdicos, culturales y festivos. Y si es así, tenemos que asumir qué es lo que tenemos que hacer. Y si hay que gastar dinero público para ello, hagámoslo sin temor alguno, ya que esto es lo que nos gusta, si con ello nos divertimos y se divierten todos. Pongamos en práctica el dicho de Lope de Vega cuando decía aquello de, pues el pueblo paga, el pueblo es los tributos, es justo hablar en necio para darle gusto. Si nos gusta el carnaval, hay que costear el carnaval. Hagamos espectáculo de esta índole siempre que sea necesario y que nadie se rasgue las vestiduras porque no exista religiosidad en Semana Santa, porque se haya perdido el verdadero sentido de algo algo tradicional. Las tradiciones están para romperlas y crear otras nuevas, mejores y más adaptadas a la realidad de hoy, como es el carnaval, las ferias o cualquier otra fiesta. Pero eso sí, tendremos que hacerlas bien, en sentido adecuado, respetuosos, bien anunciadas y que no tengamos que mojarnos los pies como el otro día en la presentación que tan bien y tan fabulosa hicieron los pioneros. Pero hablemos un poco de los orígenes del carnaval. Esto es cultura, ocupa poco espacio, voy a ser breve, y cultiva el intelecto. Lo primero que tenemos que comprender es el concepto de tiempo. Ya Varrón lo definió así: se llama tiempo al intervalo de movimientos del mundo. Este está dividido en el curso máximo según el Sol y la Luna. San Agustín nos dice que la experiencia del tiempo es dolorosa. El tiempo divide y disipa la existencia. En el tiempo todo pasa, fluye y muere. Es una realidad que nos devora. Así lo reflejaba la inscripción de aquel viejo reloj en el que, refiriéndose a las horas, se leía: vulneran omnes
última Necat, se hieren todas, la última mata. Nos afirma que el tiempo brota de la eternidad de Dios y comienza con la creación del mundo y son una serie de objetos en movimiento creados por Dios o por la naturaleza, como el sol, la luna y la tierra, los que sirven para medir el tiempo. Y por eso llegamos a la división en días, meses y años. Según Caro Baroja, el tiempo va ligado a las emociones y a las pasiones. O sea, está ligado al amor, a la tristeza, a la alegría, etc. Por eso hoy muchas religiones han establecido una especie de orden pasional a lo largo del año con días de alegría, días de placer y días de tristeza. Incluso días de envidias, cóleras y enemistades. Y la religión cristiana no ha sido ajena a esto. Así, a la alegría familiar de la Navidad le sucede el desenfreno del carnaval y a la tristeza obligada de Semana Santa tras el tiempo de represión de la Cuaresma. En estas divisiones han influido desde siempre el sol y la luna. Todo esto nos vale para comprender el porqué de la división del año en invierno, primavera, verano y otoño. Pero, ¿qué pudo haberse celebrado en tiempos anteriores a nuestra era? ¿Y cuál podría ser el origen festivo de estos días, a los que muy tarde se les llamó después carnaval? Curiosamente, todas las divisiones del tiempo que se conocen comienzan en los meses de invierno. Y resulta aún más sorprendente cuál pueda ser la causa. De todos es conocido el dicho del niño alarga y San Juan acorta, refiriéndose a los días. Pero el significado exacto es que el sol dura más tiempo o menos tiempo e influirá más o menos en los humanos y sus actividades. Alegrándose porque hay más tiempo de sol o apenándose porque hay menos. Es curioso la costumbre documentada en todos los pueblos conocidos, se puede leer, lo podéis leer en un famoso y maravilloso libro de J.G. Frazer, se llama La rama dorada, en donde era costumbre encender hogueras en el solsticio de invierno para animar el sol a que salga y aumente pronto, y en el solsticio de verano para mantenerlo vivo y que no se vaya apagando. Eso existe en todos los pueblos miles de años antes de nuestra era. Por eso en estas fechas en las que se van alargando los días, se han celebrado muchas fiestas a lo largo de la historia. Solamente voy a citar unas cuantas. Las Saturnales. Saturno es el rey de las burlas, que presidía las francachuelas invernales en la Roma de Horacio y Tácito, y todo para divertirse y divertir a la gente. Eran fiestas alegres y populares de la antigua Roma, que se solían celebrar en invierno con banquetes, intercambio de papeles sociales, libertades, relajación de normas y disfraces. Las Dionisíacas, en honor del dios griego Dioniso, dios del vino, y se defendía el instinto vital y la locura. Luego llamadas bacanales, como homenaje al dios Baco, y que se caracterizaban por ser fiestas orgiásticas, bulliciosas, con excesos de comida, bebida y descontrol total, y llena de escándalos que tuvieron que ser prohibidas por el Senado en muchas ocasiones. Las Idus Martii o Idus Martiae se celebraban el día intermedio, 15 en los meses de 31 días y 13 en el resto de los meses. Idus era el dios de los buenos augurios, aunque ahora, según el calendario juliano, se celebra el tercer mes del año. En el calendario romano se celebraba el primer mes del año. Las Idus de marzo corresponden hoy a enero, Nochevieja y Noche inicial, digamos, o Año Nuevo, y se celebraban con comida, bebida y mucha diversión en el campo. En algunas partes estas fiestas eran conocidas como Semana Santa de Cibeles y de Atis. Fiestas de Isis o Isidea. Se denominaban Navidium Isidis y marcaban el comienzo de la temporada marítima con procesiones en barcos adornados con flores y guirnaldas y ofrendas a Isis como señora del mar. Se solían celebrar el 5 de marzo y la diosa y la barca de Isis eran consideradas como protectoras de los pescadores, y en la procesión iban siempre
Personajes disfrazados, enmascarados, alegres, divertidos, bebidos, comidos, etc. Curiosamente, ayer o antes de ayer salió una extraordinaria noticia. A finales de año, ahora lo han dado a conocer, se descubrió un talámagos, o talamagos, no lo sé porque no tiene tilde, es una palabra griega, que esa era la barca precisamente, era parecido, según dice, lo leí, como un yate, era de alta categoría, y ahí paseaban a la diosa Isis, y se acaba de descubrir, creo, tiene 35 metros de eslora, aunque me falta un poco, pero no es, dicen, de las más grandes según se describe en los libros. De esta fiesta surge uno de los orígenes de la palabra carnaval. La diosa Isis se paseaba en una barca que se la denominaba Carrus Navalis. De ahí, según muchos autores, entre ellos un profesor mío, mi profesor de latín vulgar en Granada, Manuel Díaz y Díaz, esta fiesta fue perseguida por Teodosio el Grande y por Arcadio por sus excesos de libertinaje. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Se pierde, lo mismo ocurre en todos los carnavales, en cuántos muertos hay anualmente en Río de Janeiro. El libertinaje es lo peor. La libertad es buena, pero el libertinaje no. Y en el siglo IV fue la primera gran prohibición de estas fiestas de Isis, antecedente incluso lingüístico de la palabra carnaval. Después veremos que no. En Egipto, país del nacimiento de Isis, fue prohibido por las autoridades cristianas en el siglo VI. Hasta esa época los egipcios celebraban el nacimiento. Bueno, esto es muy largo de contar, pero lo voy a abreviar. San Marcos fue precisamente, sabéis que es el evangelista que escribió los evangelios más cortos, porque vivió más lejano y fue a lo esencial. Y fue el patriarca, digamos, el primer obispo, arzobispo, como queráis llamarle, de Egipto. Y ahí asentó su doctrina cristiana. Y los cristianos coptos, que se llaman como llamaban los egipcios, los islámicos a Egipto, pues fueron muy revolucionarios de todos los puntos de vista. Y celebraban todas las fiestas. Lo que ocurre es que un poco antes el Papa Julio I había creado la Natividad el 24 de diciembre, siguiendo precisamente a los egipcios que celebraban el nacimiento del Dios de la Justicia, que era precisamente en los primeros días de enero. Pero los cristianos, y sobre todo los coptos, iban a la fiesta cristiana, pero también a la pagana. Y luego después surgió precisamente en la fecha en que los paganos celebraban esa fiesta de diversión y demás, ya digo, como un posible antecedente del carnaval, pues la Iglesia creó la Epifanía, el 6 de enero, que precisamente era cuando se celebraba la fiesta del Dios naciente o del nacimiento del Dios de la Justicia. Los que estáis yo os tengo agregado, habréis visto que este año he felicitado a Navidad con una foto que la hice el año pasado, el día en Egipto, en el templo de Karnak, cuando tuvimos que andar toda la noche en autobús para ver los primeros rayos. Es una auténtica maravilla y se comprende cómo celebraban el nacimiento del sol, cómo los días crecían. Esto es interesante. Por eso digo, y todo eso se conoce, la Iglesia lo ha reconocido, se conoce como el nombre de inculturación de la fe. La Iglesia ha aprovechado unos elementos religiosos y sobre ellos pues fundamenta o impone su doctrina. Eso ocurrió en América. En América no había ningún dato, precisamente el antecedente de la Virgen de Guadalupe es la diosa madre de los aztecas y que en náhuatl se llamaba Tonatiuh. Igual, es una inculturación de la fe. La historia nos demuestra que las prohibiciones nunca se cumplieron del todo, y bien porque se celebraban de forma clandestina o bien porque se toleraba haciendo vista gorda, siempre se han seguido celebrando estas fiestas paganas. Tendremos que remontarnos, damos un salto muy grande, a la Edad Media para entender el significado del carnaval, que con muchas variantes y de diversas maneras nos ha llegado hasta hoy, y para comprender en su pleno sentido las palabras de Buero Vallejo, a veces mal interpretadas. El carnaval es hijo del cristianismo.
sin la idea de cuaresma cuadragésima no existiría el carnaval en la forma en la que ha existido hoy. Aquí podríamos también extenderlo mucho, pero lo voy a simplificar y vais a entenderlo perfectamente. El domingo pasado fue el domingo de quincuagésima. Ayer fue el jueves lardero. Ahora explicaré y cantaré. Y el domingo, lunes y martes es carnaval. Miércoles, jueves es el miércoles de ceniza. El domingo sería el domingo de piñata. Y en Antequera, curiosamente antes, justo el día que marcaba la división, dividía la cuaresma en dos mitades iguales, se celebraba el Día de la Vieja. Algo que recomiendo a la autoridad que se puede recuperar porque es muy fácil. Es solamente poner una vieja llena de caramelo en distintos sitios y los niños se diviertan. Era para que los rigores de la cuaresma, que afectaban mucho a los niños, porque ¿qué no os podéis imaginar? Yo tengo muchos años y yo he vivido en la cuaresma. Es que esto no lo pueden entender los jóvenes, por eso terminaré diciendo, a lo mejor lo repito, que todo esto que estoy diciendo no se entiende si no se comprende perfectamente qué ha supuesto durante siglos la idea de cuaresma. Son 40 días de ayuno y abstinencia, y eso ya no existe. Primero porque la Iglesia ya no lo exige ni lo predica, y segundo porque sobre todo los que tienen de 50 años para abajo ni les suena la palabra abstinencia. Yo creo que le hacemos una encuesta y no la conoce absolutamente nadie. Yo tengo escrito mucho sobre todo la repostería de cuaresma, las llamadas frutas de sartén, que era una manera de recuperar las calorías que el hombre del campo necesitaba, porque no podía comer chorizo, morcillas, torrezno y costillas, que era lo que se comía en el campo. Entonces, si no se entiende esto, pues efectivamente no se puede entender lo que ha significado históricamente la cuaresma y lo que ha debido ser el carnaval. Y entonces, en este sentido, es lo que dice precisamente Bueno Vallejo, que el carnaval es hijo, aunque sea pródigo, de la cuaresma. Y esto no lo digo yo, esto está representado magníficamente en la literatura, como ha dicho Manolo antes. Y efectivamente a todos nos suena el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita. Pues en el libro de Buen Amor, no del buen amor, sino de Buen Amor, existe un capítulo fabuloso que es la pelea que hubo don Carnal y doña Cuaresma. Es muy bonito, lo sintetizo. El jueves lardero, justo ayer, doña Cuaresma por carta desafía a don Carnal y el jueves lardero se presta a ser su alférez. Se citaron el martes de carnaval. Don Carnal armó su ejército con gallinas, perdices, conejos, capones, ánades, lavancos, patos, recinas, costillas de cornero, piernas de puerco fresco, los jamones enteros, tajada de vaca, etcétera, etcétera. Y la cuaresma lo hizo pues con los pescados, las hortalizas y los productos de huerta. Como hay un ejército muy desequilibrado. ¿Qué pasó? Pues mismo que la liebre y la tortuga. Don Carnal se duerme y doña Cuaresma lo cogió dormido, lo cogió preso y tuvo que pedir perdón, arrepentirse y reconocer la autoridad y la supremacía de doña Cuaresma. Eso está ahí, precisamente. Y quiero hacer un alto en lo que ha supuesto el jueves lardero. El jueves lardero viene de lardum, que significa cerdo. Y es que el jueves, ayer, lo que se hacía, el jueves anterior al carnaval, lo que se hacía era mucha comida para divertirse en el carnaval. Y la comida era fundamentalmente el cerdo, el motivo. Y se hacían montones de fiestas. Pero curiosamente, y eso afortunadamente se está recuperando en muchos sitios, decía Santa Teresa de Humildad, la verdad yo tengo que decir que mi granito de arena he puesto. Se celebraba lo que se llamaba, digo antes también jueves lardero, pero conocido también como jueves de compadres, jueves de comadres, y ahora ya en algunos sitios incluso jueves de padres e hijos. Por ejemplo en Archidona. En Archidona el jueves lardero se divide en tres
en 3 jueves anteriores al carnaval. Jueves de compadres, jueves de comadres y jueves de padre e hijo. En la mayoría de los sitios, como ahora ya hay, y me parece muy bien, pero yo sigo pensando en que el masculino plural, según la gramática, yo no lo digo, sigue incluyendo al masculino plural, pero bueno, el jueves de compadre valdría, pero muy bien, jueves de comadres, jueves de compadres, pues ya 3 de mucho, pero en fin, lo interesante es que después de hacer la comida, por la tarde se reunían en una casa. Yo lo he vivido de pequeño y la casa grande que había en los pueblos antes, y lo que se hacía era compadrarse, y consistía en que los mozos y mozas pues se reunían en una casa para pasarlo bien y empezar a divertirse, a preparar el carnaval. Y la persona, la dueña de la casa, normalmente una persona mayor, un hombre, que ponía 2 sombreros, y los 2 sombreros ponían el nombre de mujer en un lado, el nombre de hombre en otro, y sacaba una papeleta, decía María, en otra Juan, y decía ¿por qué? Por eso esta fiesta, en la mayoría de los sitios se llama la fiesta de los porqués. Podéis ir a toda la zona más norte de Málaga, incluso por encima de Antequera. Aquí no lo tengo recogido, pero lógicamente, o ella o él, fundamentalmente él, decían algunos. ¿Por qué? Pues porque a la luz del candil eres más bonita que un colorín. Y esa era la pareja de diversión para todo el carnaval. Porque tienes la cara bonita, el cuerpo como un pincel, 2 piernas muy rellenitas y en medio una sartén de freír palomitas. Algunas ya no son tan fáciles, porque cuando vas andando, las cascarrias te van sonando, si no es tan bonito. O porque cuando meas en el empedrado saltan las chispas hasta el tejado. Porque cuando se mira al espejo dice qué bonito es mi conejo. Hay muchas más. Pero quiero pasar porque, curiosamente, en esto porque entre ingle e ingle te cabe una olla de pringue. O sea, tengo muchas de estas. Pero curiosamente, en Villanueva de Mesía me encontré con que allí no le llaman las fiestas de los porqués, sino las fiestas de las ceulas. Me imagino será de ceulas. Y allí he cogido unas cuantas también parecidas. Te regalo una rosa por hermosa. Te regalo un clavel porque te lo sabes poner, te regalo una aguja porque lo sabes manejar, te regalo un ramo de majoletas para que te lo pongas en las tetas, te regalo una braga para que te tapes la raja, y así. O sea, como veis, esto era el jueves larguero antes, no ahora que no se celebra en ningún sitio.